en Euskadi ni en Galicia. No, solamente quedan en Canarias. Es decir, ahora mismo en toda España manda o el PP o el PSOE. Es decir, esta España plural que Zapatero empezó a potenciar. Gobierna, estoy de acuerdo. Gobiernan, o sea, o PP o PSOE. Segundo tema curioso, ¿no?, de esta situación, que es Zapatero ha conseguido lo que Aznar no consiguió. Lo intentó Aznar, no le salió bien, Zapatero lo ha conseguido. Y lo ha conseguido desalojar al Partido Nacional Vasco, que ganó las elecciones en el País Vasco, y nos desalojó a nosotros, que ganamos las elecciones en Cataluña. Otra cosa curiosa, el PSOE y el PP hemos estado toda la mañana, digamos, separadísimos y intentando unir. Se han unido inmediatamente para este tema del País Vasco, cosa curiosa. Y es curioso que se haya desalojado a los nacionalistas en el País Vasco con el PP, y en Cataluña el mismo PSOE se ha unido para desalojarnos a nosotros con un partido legítimamente independentista, que en el año 2014 el vicepresidente del gobierno, Carod, ha planteado que va a haber un referéndum para la independencia. Es decir, el mismo PSOE en el País Vasco se une con el Partido Popular para defender, digamos, de una situación donde Ibarretxe planteaba un posible referéndum de alguna forma, no sé qué, y se une tranquilamente en Cataluña con Esquerra Republicana, que repito, es un partido independentista que me parece muy bien, y además plantea su vicepresidente que en 2014 todo esto da una coherencia a la situación curiosa como mínimo. Y repito, para nosotros lo preocupante un poco es esta voluntad clara de desalojar a los nacionalistas de alguna forma de donde gobernaban, donde de alguna forma tienen más votos. Y una cosa importante, es cierto y es legal lo que ha ocurrido, no hay discusión de ningún tipo, pero una cosa que hemos de valorar y que ha de valorar el PSOE y el PP en el País Vasco, que es, digamos, los diputados del PNV tienen más votos que la suma de los diputados del PSOE y del PP. Es decir, hay más nacionalistas vascos representados en el Parlamento con menos diputados que el otro, y todo esto yo creo que va a generar pues una situación no fácil de gestión de todo este tema. Te doy la palabra, pero recogiendo la reflexión que hacía Vila Joana, efectivamente lo que no se puede obviar ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Galicia, ni en las comunidades históricas es que existe el nacionalismo, que sigue existiendo aunque no gobierna, y que eso forma parte de esta realidad, porque en la euforia de estos días parecía que las urnas habían barrido eso. No. No, en absoluto, pero en absoluto. Están representados en el Parlamento en función de la voluntad popular, ni más ni menos. Ahora, este país funciona en base a una democracia parlamentaria. Esas son las reglas. Y no se pueden modificar las reglas en función de cómo le va a uno la fiesta. O pretender cuestionar las reglas según cómo le vaya a uno la fiesta. No hay ninguna voluntad, sí, porque no hay ninguna voluntad de desalojar a los partidos nacionalistas del gobierno. Cuando uno se presenta a las elecciones, que yo sepa, se presenta con la voluntad de intentar ganarlas para gobernar. En la medida en que la democracia parlamentaria te permita gobernar, gobiernas. El PSOE, el PP, el PNV, cualquier partido político con voluntad de gobernar, eso es lo que hace. Y no solo está dentro de las reglas del juego, sino que esas son las reglas del juego. Por lo tanto, ¿voluntad de desalojar? No. ¿Voluntad de gobernar? Sí. Legítima voluntad de gobernar. Pero más allá del caso concreto de Euskadi y Cataluña, a mí sí me parece, para seguir una parte de la reflexión que ha hecho Luis, que el PNV tiene que parar un poco de mostrar esta actitud tan hosca y tan distanciada de un resultado que es democrático. Yo creo que lo hará, que le está costando encajar el golpe, y lo hará, y deseo que lo haga, porque efectivamente el nacionalismo vasco es una fuerza importantísima, no solo en Euskadi, sino en toda España, y tienen que comportarse como se comporta cualquier demócrata en una situación como la que ha sucedido en Euskadi. Por supuesto, es un gobierno legítimo, pero además es un gobierno al que yo creo que deberían ayudar. A ver si compartís esta reflexión que hacía ayer. Bien es cierto que en mitad de la emoción, de la euforia, después de esa promesa de Patxi López en Guernica, el portavoz socialista en el Parlamento de Vitoria, José Antonio Pastor. Probablemente el acto de hoy tiene de verdad una trascendencia histórica, y quizás incluso me atrevería a decir que con el acto de hoy, con la elección de Patxi López como Lehendakari de Euskadi, se ha cerrado definitivamente la transición democrática en Euskadi y en toda España. Luis, ¿se ha cerrado la transición democrática con este relevo en el poder? No sé si se ha cerrado, pero aquí hemos dado un paso muy importante, sí, que la alternancia objetivamente es un valor democrático, que la democracia parlamentaria, tal y como la explicaba Elena, es un valor que nadie cuestiona, y que desde luego la actitud de no saber perder
al final yo creo que es penalizada por los ciudadanos, pero déjame que dé un paso más. También entiendo que haya extrañeza por parte de muchos ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué es lo que a mí más me gusta de lo que ha pasado en el País Vasco? Que el Partido Popular y el Partido Socialista han sido capaces de ponerse de acuerdo en una serie de cosas concretas que garantizan más libertad para los ciudadanos del País Vasco. Si nosotros aplicáramos el pacto que el Partido Popular y el Partido Socialista han suscrito en el País Vasco, hubiera sido imposible que ayer en Cataluña se tomaran determinadas medidas a propósito de la inmersión lingüística y de la marginación anticonstitucional, desde mi punto de vista, con respecto al castellano. Por lo tanto, entiendo que hay una cierta extrañeza de todos los partidos, en este caso más del Partido Socialista, porque es el que ha tomado esa decisión, de por qué en el País Vasco es capaz de llegar a un acuerdo para que los padres puedan elegir libremente la lengua en que van a ser enseñados los estudiantes, y en Cataluña, sin embargo, el mismo Partido Socialista toma una decisión en dirección contraria y de marginación del español. Ese tipo de extrañezas son lógicas y los políticos deberíamos entenderlas. Pero vamos a explicar eso, porque si no contamos de qué estamos hablando nos despistamos todos. Pero me vais a... Sí, por eso. Pero me vais a dejar que despida primero a Alberto Surio, que ha estado toda la mañana ahí esperando para entrar con nosotros, que tiene una agenda, como todos los periodistas de Euskadi estos días, muy apretada, y yo sé que tiene que irse pitando. Un abrazo, Alberto. Gracias por estar ahí un día más. Las 16 minutos de la mañana. Es que hoy El Mundo publica, vamos a ver, creo que podemos tener esa primera página del periódico. Cataluña se declara...